Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En este ciclo de programas que estamos haciendo en este mes de julio, ese recorrido por la cordillera de los Andes que nos ha llevado desde nuestra querida Medellín al sur del continente, pues nos encontramos un país que realmente yo diría que es la joya de la corona. Es chiquitico, la verdad, frente a los otros países andinos, por supuesto. De alguna manera es el resumen de lo más lindo que tiene la cordillera de los Andes. Es un país de volcanes y volcanes activos. Claro, esto algunas veces les ha pegado unos sustos terribles, pero es parte de esa montaña hermosa que atraviesa el Ecuador. La cordillera de los Andes literalmente cruzan el país, de sur a norte, y divide el país en dos sectores. El sector que queda hacia el Océano Pacífico, que es un sector pues con la riqueza natural que tiene este océano, y al otro lado está la selva amazónica. Rico en biodiversidad, reconocido en el mundo entero por su flora, reconocido también por sus orquídeas y una cantidad de especies de pájaros. En fin, tiene toda una riqueza maravillosa y tiene una ciudad preciosa que es Quito, una ciudad que hay que recorrerla con calma, sin afanes, una ciudad que por su arquitectura colonial pues nos invita a hacer un recorrido pausado. Para hablar de este hermosísimo país, hermano nuestro, nos va a acompañar el ingeniero geógrafo Manuel Peralbo. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Lo que nos reúne con Manuel es ese trabajo que se está haciendo para salvar los Andes, los bosques andinos, que en el caso del Ecuador pues es muy importante porque pues atraviesa el país completamente. Sí, muchas gracias, Carlos, y gracias por la introducción. Creo que yo recuperaría mucho lo que acabas de mencionar, ¿no? Que es un país pequeño, digamos, en extensión, pero que de alguna manera sirve como una especie de resumen, ¿no? de la gran diversidad que la cordillera andina tiene, ¿no? A través de todo su recorrido desde Venezuela hasta el sur, ¿no? de Chile y Argentina. Entonces, de alguna manera, digamos, a pesar de ese gran gradiente que cubren los Andes en su recorrido norte-sur, Ecuador es un país pequeño, pero que de alguna manera contiene, ¿no es cierto?, muestras, si se quiere, de condiciones, de esta diversidad de condiciones ecosistémicas, ¿no?, naturales, y también al mismo tiempo, ¿no?, su reflejo en una riqueza cultural y una riqueza, ¿no?, de expresiones, ¿no?, de este vínculo entre naturaleza y sociedad que se pueden encontrar también a lo largo de los Andes. Entonces, yo recupero mucho lo que acabas de mencionar sobre eso, ¿no? Un país muy diverso, pequeño en extensión, pero muy diverso en esas dimensiones, digamos, sociales, ambientales y culturales que resultan justamente de la influencia de la cordillera andina. Ecuador ha sido uno de los primeros países de América Latina que en el 2008 declaró los derechos constitucionales a la naturaleza, es decir, hay una vocación del pueblo ecuatoriano por defender lo suyo y nace precisamente de esa variedad de comunidades de los pueblos originarios que viven en el Ecuador. Es más, en el Ecuador, si bien es cierto, se habla español, pues hay una gran cantidad de lenguas que se mueven allí precisamente por los pueblos indígenas que existen allí. Más o menos son 14 idiomas que se manejan actualmente. El quechua creo que es el idioma que más se está usando a nivel de estas comunidades, y eso nos invita a reflexionar de esa visión que se tiene de este país a partir de sus ciudadanos con una herencia indígena muy marcada. Sí, es verdad, Carlos, eso es un atributo bien importante, ¿no? En Ecuador es la diversidad, digamos, como mencioné hace un momento, de su paisaje está reflejada por una diversidad cultural altísima también, ¿no? Y creo que las dos van de la mano al final del día, ¿no? Han ido evolucionando en el tiempo y eso se traduce en un montón de indicadores, ¿no? Que tienen justamente estas características que tú mencionas, ¿no? Es un país altamente diverso, así como lo es Colombia, como lo es Perú, con ese añadido, ¿no? Que al ser un país pequeño, con valores, digamos, comparables de diversidad, la densidad, llamémoslo así, por poner por ensayar un concepto, digamos, que de pronto no es tan aplicable, pero la densidad
de población, por ejemplo, la densidad de diversidad o de especies por kilómetro cuadrado de árboles, porque, en fin, es un país que tiene un montón de atributos, ¿no es cierto?, de diversidad que lo hacen único hasta cierto punto, ¿no? Y además, al mismo tiempo, creo que esto genera retos importantes, ¿no es cierto?, porque al final del día, y eso es común, creo yo, para los países andinos, esta gran diversidad, ¿no es cierto?, este gran patrimonio natural que tenemos, convive también con un montón de necesidades y de problemas, ¿no es cierto?, que tenemos que afrontar y resolver como sociedades andinas. Entonces, creo que eso caracteriza o genera, ¿verdad?, unas dinámicas históricas que, de nuevo, ¿no?, compartimos muchas cosas, creo yo, como países andinos, y al mismo tiempo también tenemos ciertos procesos, ¿no es cierto?, más particulares y retos más particulares a cada país, que reflejan un poco, ¿no?, esas trayectorias históricas de desarrollo, de ocupación del espacio, de vínculos con la naturaleza. Tú mencionabas hace un momento el tema de la Constitución del 2008 aquí en Ecuador, que menciona justamente, ¿no?, eso, como la naturaleza como un sujeto de derechos, que es para mí, en efecto, un proceso bien interesante que creo que es un ensayo, ¿no?, que debería o podría ser también útil para otros países que tienen condiciones similares, y eventualmente como una base, debería ayudarnos, ¿no?, a sentar una base más amplia, ¿no?, de reflexión y de acción para ir, ojalá, hacia unas trayectorias un poquito más sostenibles de desarrollo. Entonces, sí, eso es algo rescatable, digamos, y muy de nuevo, que puede ser también recuperado para otros países. Precisamente en este recorrido que hemos hecho por nuestro continente, hay una gran preocupación, sobre todo por parte de los jóvenes, por la sostenibilidad de la cordillera y de la riqueza ambiental que tenemos. Y desafortunadamente la historia nos cuenta cómo nuestros países, todos, absolutamente todos, han sido explotados de una manera inmisericordia. Con las explotaciones de las minas, el tema petrolero, el tema de la deforestación, que es terrible, una gran cantidad de condiciones que han hecho que el continente pues haya perdido realmente una gran cantidad de su riqueza. ¿Qué se está haciendo en Ecuador para proteger esa riqueza? Y sobre todo frente a la voracidad de algunas organizaciones multinacionales que lo único que les preocupa es su ganancia, sin importar nada lo demás. Lo que acabas de mencionar creo que es uno de estos retos a los que me refería, ¿no? Tenemos países que por un lado son mega diversos en su capital natural, cultural, en fin, como quieras verlo, y por otro lado pues también tienen que afrontar retos importantes todavía de desarrollo, ¿no? Sociedades que todavía tienen niveles de desigualdad altísimos, ¿verdad?, que de alguna manera hay que resolver y que, digamos, también generan, ¿no es cierto?, puntos, ¿no?, de atracción, si se quiere, desde el punto de vista de formulación de política pública, del accionar de estos actores privados, en fin, estructura, ¿no?, estas relaciones entre la sociedad civil, el mercado y el Estado, por ponerlo de alguna forma. Ahí creo que, mira, una de las cosas que me llama a mí la atención, tú mencionabas cuáles son estos retos hacia la sostenibilidad de los Andes, no solo como ámbito, ¿no es cierto?, geográfico, sino de los países andinos en su totalidad. Ha sido pues tendencia, diría yo, ¿no es cierto?, siempre de que nuestras economías están muy vinculadas, ¿no es cierto?, al sector primario, a la extracción. Y el otro día veía un interesante gráfico, ¿no?, donde tradicionalmente, ¿no?, Latinoamérica ha exportado biomasa, por ponerlo así, ¿no es cierto? Hemos exportado banano, hemos exportado café, ¿no? Hemos exportado, bueno, ahora es la palma, la soya, en fin. Y en los Andes, sobre todo, ahora hay una tendencia a volver, digamos, otra vez al sector primario, o, digamos, o que la importancia del sector primario de la economía vuelva a tener, digamos, una representación alta en la producción por país, pero esta vez va más de la mano de minerales, ya sea petróleo o metales, por ejemplo, ¿no? Minería metálica. Entonces, pasamos como, ¿no?, de exportar banano y café ahora a exportar cobre, y siempre lo hemos hecho, pero es una tendencia, digamos, que se está observando que vuelve, digamos, y adquiere de nuevo una dimensión importante en las economías también.
Y eso sí es un reto, ¿no? Porque finalmente nos obliga a pensar en las contradicciones fundamentales que a veces aparecen, ¿no es cierto?, asociadas a estos procesos, ¿no?, de estos procesos de desarrollo, ¿no? Necesitamos, obviamente, recursos, ¿no?, dinero, digamos, a partir de exportaciones, y sabemos que eso genera presiones y genera impactos, ¿verdad?, que son en muchos casos de largo plazo y muy difíciles de recuperar, pero existe un problema básicamente, ¿no?, de flujo de caja, si se quiere, ¿no? Sí, necesitamos dinero ahora, y muchas veces eso implica que sacrificamos un patrimonio a largo plazo. Eso, no sé si tengo la respuesta a eso, nadie creo que la tiene, pero es un atributo indudable que sucede en Ecuador y creo que sucede en la mayoría de países de los Andes al menos. Sí, una de las maldiciones grandes que ha tenido nuestro continente es precisamente esa explotación del territorio, como tú decías, de biomasa. Y pues hay una plaga en el caso colombiano y también un poco en Perú, que es el tema de la minería ilegal. No sé si ustedes están enfrentando esta situación, que suyo es absolutamente lamentable. En Ecuador el tema de la minería, sobre todo en la zona andina, ha tenido enclaves históricos, ¿no? Lugares específicos, por ejemplo, al sur del Ecuador, en la zona de los Andes occidentales, siempre ha sido un enclave de la minería, pero claro, ahora ha habido todo un proceso mucho más amplio, ¿no?, de pensar a la economía como una economía que se asiente sobre la minería, y eso evidentemente implica una extensificación, ¿verdad?, de estas actividades a otros lugares en donde tradicionalmente no ha existido minería. En eso sí ha sido, digamos, hemos tenido patrones distintos a lo que se observa en Perú, en Bolivia, en Chile, por ejemplo, ¿no?, que han tenido patrones distintos. Entonces, ahí hay un reto porque, por ejemplo, como lo que sucede en Perú, ¿no? En Perú, el 80%, ¿no?, de las operaciones mineras y concesiones está sobre los 3.000 metros de elevación. Entonces digamos, es una actividad andina, ¿no?, que compromete en muchos casos la integridad de fuentes de agua, de ecosistemas frágiles, en fin, ¿no? Ahí hay un problema de geografía, diría yo, ¿no?, donde justamente pues los minerales están donde están, ¿no es cierto?, pero obviamente sobre eso hay paisajes o ecosistemas importantísimos por sus funciones, como los bosques andinos o los páramos, ¿verdad? Hay gente, ¿no es cierto?, que tiene sus modos de vida que dependen, ¿no?, de esa salud ecosistémica, si se quiere, pues para su sobrevivencia. Hay ciudades, digamos, que dependen también de estos servicios ecosistémicos. Entonces hay toda una sociedad andina que vive sobre, en este caso, ¿no?, estas zonas nuevas, digamos, si se quiere, en el caso ecuatoriano de minería. Entonces ahí eso inevitablemente nos lleva hacia procesos de tener que reconocer esos trade-offs o esos compromisos, ¿no?, entre objetivos de desarrollo, resolverlos de la manera más democrática, transparente posible, y ojalá con criterios adicionales al económico, ¿no?, que tengan que ver con justamente patrimonio natural, con justicia social y equidad, en fin, sostenibilidad, ¿no? Otro de los factores terribles, el correr la frontera agrícola. Y entonces ese correr la frontera agrícola significa tumbar el monte, deforestar lo que sea. Y esos territorios nunca vuelven a ser lo mismo, y sobre todo cuando se implementa ganadería. Y esta ganadería que va caminando y que va dañando los suelos. Y entonces cambia la fisonomía de nuestras montañas y de todas estas regiones que antes eran unos bosques donde vivía una gran cantidad de animales, de vida, y que ahora pues se van desapareciendo precisamente por eso, por la presencia humana que va cambiando todo el ecosistema, muchas veces haciéndonos daños irreversibles, y en líneas generales pues la gente no se va a devolver a lo que antes eran estos bosques, que realmente era el motivo para que haya tanta agua en tu país. Sí, Carlos, es verdad, digamos, ha habido procesos profundos de transformación asociados justamente a estos patrones de ocupación del espacio, ¿no? En el caso del Ecuador, históricamente, ¿no es cierto?, la zona en donde ha habido más, digamos, dinámicas productivas o más extensivas por más tiempo ha sido la costa pacífica, ¿no? Obviamente, pues nuestra salida al mar y siempre este eje articulador del territorio ecuatoriano, ¿no?, este eje entre Quito y Guayaquil, que han sido las dos ciudades
más grandes históricamente del país. Quito, la capital política, Guayaquil normalmente se consideraba como la capital económica. Entonces, esa dinámica, ¿verdad?, ha estructurado mucho la ocupación del espacio. Digamos, la afectación principal, si se quiere, histórica, se inició de los ecosistemas, digamos, en el país. Se inició justamente en la llanura de la costa del Pacífico, ¿no?, asociada al cacao, asociada al banano, ¿no?, al camarón, por ejemplo, a la agroexportación. Y ahí, evidentemente, también, obviamente, en ese vínculo costa-Andes, por ponerlo así, ¿verdad? También, obviamente, los Andes occidentales del Ecuador han sufrido procesos importantes de transformación, porque han tenido, pues, de nuevo, esta historia más larga también, ¿no?, en términos relativos, si se quiere, de ocupación humana. Eso ha hecho que, por ejemplo, claro, la Amazonía del Ecuador se abre, digamos, entre comillas, porque obviamente ha tenido ocupación también de largo plazo, pero se abre, entre comillas, ¿no es cierto?, a procesos más extensivos de ocupación, con, por ejemplo, los procesos de reforma agraria, ¿no?, de los años 60 y 70, que también son algo que compartimos, ¿no?, a nivel más andino. También fundamentalmente con el inicio de la actividad petrolera, ¿no?, en la Amazonía. Entonces eso hace que, pues, haya un boom de colonización hacia la Amazonía y procesos también, ¿no es cierto?, importantes de transformación, ¿no?, de ecosistemas amazónicos, que siguen, pues, hasta la fecha. Y ahí lo que quería mencionar es justamente, en medio de eso, hay justamente este vínculo, ¿no es cierto?, entre la llanura costera y los Andes, entre la llanura amazónica y los Andes. Y es justamente, son estos ecosistemas montanos, de montaña, bosques y páramos, sobre todo, que son supremamente importantes porque justamente, ¿no?, al ser ecosistemas distribuidos verticalmente, van desde el nivel del mar hasta los 6.000 metros, por decirlo así, guardan, pues, una diversidad altísima de especies, también a alto endemismo, es decir, especies únicas, a esos nichos, ¿no es cierto?, bioclimáticos. Entonces, muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? O sea, es como que el Ecuador, cuando hablo en Ecuador, ¿no?, me ha pasado mucho que hablamos de bosques, la gente enseguida piensa en la Amazonía. Y le cuesta a la gente ubicar un poco a estos ecosistemas de montaña que de pronto ven todos los días, pero no los, en el imaginario, ¿no es cierto?, no están situados como ecosistemas por derecho propio, por decirlo así. Eso ha ido cambiando un poco, tengo que reconocer, en el caso del páramo. Sobre todo, ¿no es cierto?, atado a un trabajo muy importante de visibilizar la importancia que tienen los páramos en relación al agua. E incluso, ¿no es cierto?, a nivel urbano, la gente ya reconoce, ¿no es cierto?, la importancia del páramo como la esponja del agua, en fin. Pero me parece que otros ecosistemas, ¿no es cierto?, de montaña todavía no van, digamos, no han pasado por ese proceso y que son igualmente importantes, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, sí, ahora hay mucho énfasis en producción hidroeléctrica, ¿no? Indiscutiblemente, mucho de eso está concentrado en zonas justamente de vertientes no andinas por el tema de potencial, ¿no es cierto?, de potencial de producción. Y esas sí son cuencas, en muchos casos, de bosques andinos. Entonces ahí es como que eso podría ser, digamos, ¿no?, una oportunidad justamente para visibilizar mejor la importancia de estos ecosistemas, que va más allá, obviamente, de su intrínseca importancia por la diversidad que tienen. Para cerrar un poco por donde tú empezaste, Carlos, sobre estas, digamos, dinámicas históricas y de ocupación territorial, claro, la expansión de la frontera agrícola, de los sistemas ganaderos, sobre todo en zonas de montaña, ha sido uno de los principales, ¿no?, drivers de conversión, ¿no?, de bosques y de páramos. Pero para mí, digamos, siempre es importante reconocer que no son procesos que están embebidos, ¿no es cierto?, en trayectorias históricas de más largo plazo y relaciones también estructurales, digamos, dentro de cada sociedad, de las sociedades de cada país. Este tema del agua es fundamental porque Ecuador es Ecuador gracias precisamente al agua, y las hidroeléctricas han demostrado con el tiempo, Europa las está desmontando, que el daño ambiental es impresionante. Primero porque se empobrecen los ríos, las riberas se empobrecen terriblemente, porque precisamente el cieno, la riqueza mineral que trae el agua, pues se queda en las represas y no baja lo suficiente para que el río siga siendo un río que lleva vida hacia las riberas del mismo. Ecuador es privilegiado porque está sobre la línea ecuatorial, es decir, es un país que tiene una estacionalidad climática permanente. Es un clima primaveral donde tiene sol todo el año.
el día y la noche duran exactamente 12 horas, que eso es un lujo. Entonces, es decir, el potencial en energías no convencionales, en este caso a partir del sol, podría ser una inmensa solución al tema energético del país. Es verdad, las dos cosas que tú mencionas son importantes, ¿no? Por un lado, claro, al final, ¿no es cierto?, la hidroenergía tiene atributos deseables, ¿no? Por ejemplo, obviamente, si nuestro paraguas de análisis del cambio climático, evidentemente es un tipo de energía que tiene menos emisiones, ¿no?, en el largo plazo de gases de efecto invernadero, es mucho más sostenible desde esa perspectiva que los combustibles fósiles, ¿no?, como fuente de energía, pero tiene esos contras importantes, ¿no?, que afectan mucho la estructura ecológica de los ríos como ecosistemas. Y ahí, solo entre paréntesis, me parece a mí, ¿no?, que estamos hablando de lo andino, ¿no? Por un lado, el agua, ¿no es cierto? El agua es un elemento cultural, social, importantísimo en los Andes, a pesar de que lo que tú mencionaste es cierto, ¿no? Es un país ecuatoriano que está en el medio, en la mitad del trópico, con patrones de estacionalidad mucho menos pronunciados, por supuesto, pero y sin embargo, de nuevo, volvemos un poco a esto que mencionábamos al inicio, es un país chiquito que tiene como que muestras, ¿no?, de todo un poco. Hay zonas, hay en los Andes, me refiero, hay zonas donde el tema del agua es un factor limitante importantísimo, sobre todo, y tiene que ver menos con el patrón de distribución de las lluvias a lo largo del año y tiene que ver más con la estructura, ¿no es cierto?, de la cordillera andina. Entonces hay zonas que son secas, que no reciben lluvia, es porque pues hay este fenómeno que se llama sombra de lluvia, ¿no? La lluvia se queda al otro lado de la montaña, entonces el otro lado de la montaña es muy húmedo y el otro lado es mucho más seco. Y casualmente hay muchos valles interandinos acá en Ecuador muy secos, y donde hay mucha prevalencia justamente de poblaciones más vulnerables, por ejemplo, poblaciones indígenas de montaña, y ellos enfrentan retos importantísimos de acceso al agua para riego, por ejemplo. Y eso ha estructurado un montón, ¿no es cierto?, de respuestas sociales, en este caso, que tienen que ver con la gobernanza, ¿no es cierto?, y el manejo de esas fuentes de agua, sistemas de riego de kilómetros, ¿no?, que son mantenidos de forma totalmente local, a través de juntas de agua, de comunidades indígenas que se organizan para mantener esos canales, para garantizar que el páramo se mantenga y ese caudal que es la vida finalmente de estos pequeños productores se mantenga en el tiempo. Entonces es un reto de pronto importantísimo, ¿no?, esa diversidad que mencionaba, porque quiere decir que te encuentras con retos que parecería que no son importantes, ¿no? En un país, sí, en efecto, que tiene un régimen, digamos, si solamente te vas por el régimen de precipitación, uno podría decir, bueno, aquí no hay problemas de agua. Todo lo contrario, creo que hay zonas que son muy, muy vulnerables, ¿no?, al tema del agua. Entonces ese era un tema que quería poner entre paréntesis. Y el otro que tú mencionabas, ¿no?, de la afectación a los ríos, y eso es para mí una gran interrogante. Yo no sé, no tengo hipótesis, no tengo una respuesta clara. Es por qué, ¿no es cierto?, al menos aquí en Ecuador, hay grupos indígenas en la Amazonía para los cuales los ríos, las cascadas son elementos sagrados de su cultura, por ejemplo, ¿no?, para mencionar un ejemplo. Pero para la población general, digamos, andina, de la ciudad, por ponerlo así de pronto, el río no existe, ¿no es cierto? El río es un obstáculo a superar. Entonces, por ejemplo, ciudades como Quito están construidas sobre miles de quebradas y ríos que han sido rellenados para que la ciudad pueda ir por encima. Y de ahí, como vemos al río, es como el lugar en donde se botan los desechos, desde el basurero, ¿no es cierto? Es el lugar donde se va a botar la basura. O sea, no llego a entender por qué, ¿no es cierto? Al ser el agua algo tan importante, al mismo tiempo es tan invisible, ¿no es cierto?, en el imaginario. Y de hecho, nuestros ríos son muy contaminados, andinos, ¿no? Tienen mucha contaminación, no hay, digamos, una cultura real de mantener y proteger esos ecosistemas como tales, ¿no? No sé por qué, pero es algo es un patrón que detecto. Manuel, yo le tengo la respuesta a eso. A ustedes y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Vemos una riqueza tal todos los santos días que despreciamos todo porque hay tal abundancia de tanto que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Cuando uno baja por Perú
y se encuentra ahí después de Machala, se encuentra Aguas Verdes y sigue para el Perú, el contraste es impresionante. Tú vienes de un Ecuador verde, bananero, impresionante, y llegas al desierto de Sechura, toda esta parte norte del Perú, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se desapareció el verde y apareció el desierto. Y nos pasa eso, vivimos en un par de países llenos de tanto, pero de tanta riqueza, que no nos damos cuenta y la despreciamos absolutamente toda. Y yo creo que nos daremos cuenta cuando hayamos perdido una gran parte de esa riqueza, que es la que nos permite ser unos países realmente deliciosos para vivir. Y sin embargo, pues vamos acabando con todo. Esto es El Último Café. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar a ti, a tu lindo Ecuador. Otro de los grandes problemas que tiene Ecuador ha sido el tema petrolero. Ustedes también han logrado quitarse el problema de que su economía solamente gire sobre el petróleo, pero de todas maneras tiene una influencia muy grande. Ha hecho, por ejemplo, que se rompan límites sobre parques naturales y se intente explorar allí en terrenos donde se había dicho no se va a explorar el tema petrolero, y sin embargo está ahí. Sí, eso creo que vuelve también y está vinculado a lo que discutimos al inicio de esta conversación, esta prevalencia, ¿no?, del sector primario de la economía. Por un lado, creo que tiene muchos atributos que lo hacen, son como se dice, retroalimentaciones perversas, ¿no es cierto? Uno se mete en una trayectoria histórica, ¿no?, de desarrollo, sobre todo anclado hacia el sector primario, petróleo, minería, y es difícil después salir de ahí. Y creo que ahí hay dos cosas que para mí son claves, ¿no? Por un lado, en efecto, son actividades de alto impacto. Minería y petróleo tienen un impacto innegable sobre el agua, sobre los ecosistemas locales. Más allá de que en efecto pues se puede hablar, ¿no?, de que existen soluciones tecnológicas y tal, pero al final del día sabemos que son riesgos imposibles de anular y que de todas maneras hay impactos que son muy poco remediables, ¿no? Sí, entonces, sí, al menos me parece que el ejemplo de Colombia, que conozco un poco, ¿no?, de empezar a pensar en compensación, es un paso en la buena dirección. Es decir, debería al menos haber un reconocimiento de que esos impactos que son muy difíciles de controlar por más tecnología que uno use, tienen que ser compensados, porque al final del día, de nuevo, estamos comprometiendo la sostenibilidad y de un patrimonio que no es nuestro, es de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Entonces, no hay forma de no ir hacia allá, de compensar esa huella que estamos generando hoy. Así como hoy necesitamos los dólares, hoy necesitamos compensar esa huella nuestra como sociedad, por un lado. Pero por otro, para mí, y eso de nuevo es una posición muy personal, ¿no?, el problema real que tiene, ¿no?, el petróleo y la minería es el impacto que tiene más allá de los sitios donde ocurre, más allá, ¿no es cierto?, del pozo petrolero, de la mina de Tajo Abierto, en fin, las comunidades, ¿no es cierto?, de alrededor. ¿No es cierto?, las cadenas, ¿no?, económicas y sociales a las cuales se vincula. Creo que genera un montón de impactos que son más perversos hasta cierto punto y que tienen que ver justamente con la estructuración, ¿no es cierto?, de las sociedades también hacia actividades que tienen este tipo de atributos, ¿no?, de tener volúmenes importantes, ¿no es cierto?, monetarios asociados a esas actividades. Hay mucha erosión, creo yo, de la institucionalidad. Hay mucha erosión, ¿no es cierto?, de la necesidad de tener un marco regulatorio, por ejemplo, que sí funcione, porque es muy funcional que haya debilidad, pues, ¿no es cierto?, debilidad de monitoreo de impactos, debilidad de monitoreo de impactos sociales, debilidad de regulación en general. Entonces, creo que ese tipo de actividades tiene ese efecto adicional que para mí es más pervasivo y que es mucho más difícil de manejar, porque de nuevo creo que genera
ciclos, ¿no es cierto?, de perpetuarse, ¿no? Y sí creo que tenemos que ser muy, muy conscientes de que, por ejemplo, la gente que trabajamos en temas ambientales, tenemos que siempre valorar mucho, ¿no es cierto?, la forma en la cual estas actividades se vinculan a los otros sectores de la economía, pero y sobre todo, fundamentalmente, y yo digo, para mí la clave de esto es la educación, es decir, es promover que nuestros gobiernos no inviertan menos, sino que siempre inviertan más en educación a todo nivel, en zonas rurales, en zonas urbanas, básica, avanzada, universidades, en fin. Es la única forma en la cual eventualmente vamos a poder ir pensando, ¿no es cierto?, en ciclos de desarrollo que salgan de la lógica del sector primario y se vayan hacia otros lugares, ojalá más sostenibles, ¿no? Y sobre todo en un mundo donde la tecnología nos está arrasando realmente, y que lo hemos podido apreciar en esta época del COVID-19, donde si no fuera por el tema tecnológico estaríamos pero muy graves. El hecho mismo de poder hacer este programa de radio a través de una plataforma, creo que deberíamos de ubicarnos bien centrados en el siglo XXI, que es el siglo de la inteligencia, del saber pensar, el saber proponer, más allá del saber hacer. Y otro de los grandes factores que tienen nuestros países en general es el crecimiento de las ciudades. Tu país tiene una particularidad, y es que las dos principales ciudades, que son Quito y Guayaquil, son de una fisonomía muy distinta. Guayaquil es una ciudad porteña, ahí sobre el Golfo de Guayaquil precisamente, que pues es parte del Océano Pacífico, mientras que Quito está allá, en la montaña, bastante alto entre otras cosas, ¿no? Y rodeada por los volcanes. El crecimiento de las ciudades genera necesariamente consumo energético, consumo de agua, consumo de alimentos, contaminación que hemos visto, y tú nos contabas nos referenciabas hace un ratito. El tema de contaminación es grandísimo. Y otro problema que tienen actualmente nuestras ciudades es esa extensión del territorio. Entonces, grupos poblacionales con cierta cantidad de dinero, muy apreciable, pues empiezan a extender las ciudades yéndose a unos lugares lejanos, casi siempre de convocación agrícola, para construir villas, conjuntos residenciales de cierto nivel. Y en contraposición está la gente pobre, que tiene necesidades de buscar un lugar donde vivir, y que obviamente no van a estar en el centro de las ciudades, sino que están a los alrededores de la ciudad. Eso genera también pues, la extensión de servicios y una cantidad de cosas que realmente son muy preocupantes. ¿Cómo va ese crecimiento urbano en una ciudad como Quito y una ciudad como Guayaquil? En términos general, a nivel global, ¿no? Somos ahora ya una especie, digamos, que vive en ciudades, ¿no? En su gran mayoría. Y ya viéndose un zoom a lo andino, evidentemente ese proceso implica ciertos retos, ¿no? Fundamentales. Sobre todo, diría yo, ahí tenemos mucha similaridad entre Ecuador y Colombia, diría yo, ¿no? Que tenemos unas ciudades bastante grandes en las montañas, ¿no? Como Bogotá, Quito, incluso Medellín, hasta cierto punto. Y eso ya de alguna manera genera unos ciertos retos desde el punto de vista de planificación urbana, o sea, intrínsecos al desarrollo mismo de la ciudad. Son ciudades que normalmente dependen de servicios ecosistémicos a un alto costo, ¿no? Por digamos, características del paisaje, ¿no? Traer agua a través de las montañas normalmente es caro. Es más caro que hacerlo, qué sé yo, en una llanura. Tiene retos de planificación propios en cuanto a transporte, en cuanto a justamente no zonificar y planificar a futuro dónde crecer y cómo crecer. Una ciudad de montaña creo que es más difícil en general. Eso sería como que una posición. Y al otro lado, lo que tú mencionas, ¿no? La ciudad mismo genera una presión, si se quiere, por recursos y, ¿no? hacia afuera. Entonces está vinculada funcionalmente, ¿no? a paisajes que pueden estar alrededor o pueden estar un poco más lejos. Y por otro lado, los paisajes rurales también, ¿no es cierto?, están vinculados a través de flujos de personas, porque las ciudades, pues, en efecto, son polos de atracción por su naturaleza, ¿no?, de actividades, dinamismo económico, en fin. Eso está reconfigurando varias cosas, está reconfigurando cómo se ven las ciudades, cómo crecen. ¿No? En el caso de Ecuador tenemos retos sustantivos en planificar. Creo que no le encontramos todavía la forma, ¿no? de
de tener visiones de ciudad a 20, a 40 años. Nos es muy difícil, por varias razones, pero nos es muy difícil prever, ¿no es cierto?, y planificar de una manera un poco más estructurada, y esto obviamente se amplifica en ciudades de montaña como Quito. Por otro lado, ¿no?, los paisajes productivos también, ¿no es cierto?, envían gente, envían a sus jóvenes, por ejemplo, a estudiar en las ciudades. Eso tiene implicancias a futuro, desde el punto de vista, por ejemplo, ¿no?, de cómo se va a ver un paisaje rural productivo, digamos, de aquí a 50 años, ¿no? ¿Qué implica eso? En algunos casos, sobre todo en las montañas, los paisajes agrícolas se están despoblando. En algunos casos, la población campesina está envejeciendo, y eso tiene también, obviamente, o va a tener consecuencias no solo en esos lugares, sino en otros lugares, porque al final del día los alimentos se tienen que seguir produciendo de alguna forma. Entonces, de pronto eso nos va a obligar a cambiar la forma en la que producimos los alimentos. Y por otro lado, evidentemente, ¿no es cierto?, hay presiones adicionales, ¿no? El mismo cambio climático es un proceso que va a afectar a estos paisajes rurales, ¿no? Y va de pronto a generar más estrés sobre esos sistemas productivos de los cuales dependemos, y en este contexto de crisis creo que se ha hecho mucho más evidente, ¿no? Creo que al inicio de la crisis todo el mundo estaba como preocupado diciendo, creo que muchas personas se preguntaron por primera vez de dónde viene la comida que como. ¿Realmente viene del supermercado o de dónde viene? Porque pucha, si es que vamos a encerrarnos y va a haber todo eso, ¿qué va a pasar con el tomate? ¿Va a poder seguir, ¿no es cierto?, consumiendo lo que consumo? Entonces, eso para mí ha sido como un llamado de alerta y de atención, ¿no?, a las poblaciones urbanas para entender mejor de dónde viene el agua que consumes, de dónde vienen los alimentos que consumen, cómo esos alimentos se producen también. Porque ya pues estamos viendo que hay mucha, digamos, contextos o dimensiones adicionales que van más allá simplemente me mantengo en este argumento de la crisis actual del COVID y me voy más allá a una crisis de salud, si se quiere, ¿no? Incluso que está vinculada a cómo comemos, qué comemos, cómo producimos lo que comemos, a costa de qué, ¿no es cierto? Porque, pues, de nuevo, una cosa es de pronto, no sé, producir, digamos, ganado para carne en la llanura a producir, ¿no es cierto?, ganado para leche en una montaña, ¿no? Desde el punto de vista del impacto que eso puede llegar a tener, de la productividad misma y de la viabilidad de esos sistemas de producción. Entonces, ojalá esto sea un llamado para reflexionar mejor en eso, pero creo que las ciudades mismo están, digamos, cada vez, digamos, hay más atención hacia esos vínculos, ¿verdad? Esos vínculos hacia estos paisajes de montaña que les proveen de alimentos, que les proveen de agua y de otros servicios, ¿no? Justo ahora veía una noticia que van a abrir un parque muy cercano a Quito, un parque nacional, justamente el Parque Nacional Cotopaxi, ¿no?, en el centro del cual está este volcán activo tan lindo, ¿no?, que se ve desde la ciudad. Lo van a abrir al público, ¿no?, con ciertas condiciones de bioseguridad, etcétera. Eso me parece una buena noticia porque más que nunca hoy necesitamos, ¿no es cierto?, reencontrar esos vínculos hacia el páramo, hacia los bosques, hacia la zona. Ese patrimonio natural tiene una función que va mucho más allá, es mucho más importante, simplemente que cuando está ahí no la valoras. De pronto, ¿no es cierto?, ahora ojalá la gente que pueda ir a visitar el parque lo valore y lo vea de una manera distinta al que lo pudo haber visto antes, por ejemplo. La riqueza de la que comentábamos hace un ratito, que nos hace desperdiciar todo, se ve enfrentada a un tema gravísimo que es el cambio climático. Resulta que nuestros países que tienen, sobre todo tu país, siempre tienen la misma temperatura, no hay cambios drásticos, hay ciclos de lluvias, ciclos de un poco más de sol, pero en líneas generales son climas muy estables. Con el tema del cambio climático, esa estabilidad empieza a cambiar. Parece imperceptible, pero está cambiando. Y eso hace, por ejemplo, que algunas especies de insectos y algunos animales que vivían a niveles más bajos empiecen a subir y entonces empiezan a encontrar cierto tipo de enfermedades propias de terrenos un poco más bajos en terrenos un poco más altos. Y junto a eso, esa variabilidad térmica hace que las cosechas cambien muchísimo. Y lo que antes era una gran riqueza es posible que se convierta en una gran tragedia porque no se va a cosechar igual. ¿Hay alguna idea con respecto al pueblo ecuatoriano de ese peligro en el que estamos metidos todos, pero sobre todo en países como el tuyo, por esa estabilidad climática que realmente va a hacer que sufran muchísimo más todo el tema del cambio climático?
Sí, Carlos, en efecto, creo que, digamos, los patrones de afectación del cambio climático creo que tienen dos elementos principales. Uno, un elemento de incertidumbre muy importante es sobre todo y fundamentalmente en las zonas de montaña y sobre todo y fundamentalmente en patrones de precipitación. Creo que por un lado entendemos mejor lo que está pasando ya ha pasado y va a pasar en términos de temperatura, ¿no es cierto? Es una señal mucho más clara y sus impactos ya los podemos ver ahora. Hemos hecho algunos estudios sobre bosques andinos y vemos que pasa lo que tú acabas de decir. Especies de árboles de tierras bajas empiezan a subir la montaña, básicamente siguiendo, ¿no es cierto?, cambio en la temperatura. Pero el punto real para mí ahí es la lluvia, porque la lluvia justamente en una zona de montaña, en una zona andina, tiene además patrones que tienen que ver justamente con la orografía, con la configuración de las montañas que crean estos, ¿no es cierto?, esta diversidad de la que había hablado hace un rato. Pero por otro lado también es difícil entender qué es lo que va a pasar desde el punto de vista, por ejemplo, de eventos extremos, que son en zonas de montaña sumamente importantes, sobre todo, por ejemplo, vinculados a temas de riesgos. Como tú sabes, las zonas de montaña, si es que llueve mucho, acá ya hay un decir, ¿no es cierto? Cuando llueve mucho por 2 semanas seguidas, muy probablemente no vas a poder viajar a la costa, por ejemplo, porque las carreteras que bajan de Quito hacia Guayaquil, por ejemplo, se tapan, ¿no? Hay deslizamientos de masa, se tapan. Entonces, es un ejemplo, pero si es que el cambio climático agudiza esos patrones, pues ya sea de que deja de llover por mucho tiempo o llueve mucho, eso, sobre todo las zonas de montaña, son muy susceptibles a esos cambios. Otro ejemplo importante, o interesante más bien, creo, en bosques andinos relacionado con precipitación, se da en un tipo específico de bosque andino que es el bosque de neblina. El bosque de neblina es un bosque, hay en Colombia mucho, ¿no? Un bosque que constantemente tiene eso, neblina, ¿no? Mucha lluvia horizontal se llama. Viene la neblina y deposita esa humedad en las plantas. Por lo tanto, esos son bosques lindísimos, tienen un montón de musgos, de epífitas, ¿no es cierto? Se ven, son bosques que, bueno, a mí personalmente me fascinan, ¿no? Son como un bosque de un cuento de hada, digamos, casi uno parece que va a salir por ahí un hada. Entonces, a lo que voy es, esos bosques para funcionar necesitan ese input constante, ¿no es cierto?, de humedad a través de la neblina. Lo que hemos observado en algunos lugares, y esto obviamente es un poco más anecdótico, no tengo yo al menos datos más robustos científicos, pero sí hemos observado que en ciertos lugares, por un lado, hay menos neblina, es decir, hay mucho más sol, que podría parecer bien, ¿no?, chévere, pero eso afecta mucho ese tipo de bosque. Entonces, lo que está pasando es, hay más sol y también hay lluvias más fuertes. Entonces, lo que pasa es que, digamos que en un bosque de neblina deja de haber neblina por 2 semanas, mucho sol, se seca automáticamente. No es que se seca, digamos, hay menos agua en el sistema y de ahí cuando llueve es impresionante ver cómo afecta eso. Por ejemplo, justamente los musgos, las epífitas se caen de los árboles porque estaban secas, ¿no es cierto? Y ahora esta lluvia violenta afecta la estructura de ese ecosistema. Y tú sabes que en esas epífitas o esos musgos ahí viven otras especies, viven ranas, viven insectos, es decir, hay toda una serie de una cadena, ¿no?, de afectación que tiene que ver en este caso con algo que podría parecer trivial, pero que altera la condición esta de ser un bosque afectado por neblina o que depende de la neblina para mantenerse funcionando. Combina, ¿no?, el tema de temperatura, pero sobre todo y fundamentalmente la distribución de las precipitaciones. Y sobre eso sabemos mucho menos sobre lo que va a pasar, ¿no?, a futuro. A nosotros nos enseñaron en el colegio esas montañas cubiertas con nieves perpetuas. Resulta que dejaron de ser perpetuas. Estamos perdiendo los nevados. Creo que a ustedes les está pasando un poco eso. Y lo más triste es que una ciudad como Quito, por ejemplo, tú miras hacia el horizonte y ya te encuentras con el Cotopaxi cubierto de nieves y hace un contraste bellísimo entre el verde de la ciudad o las montañas que le circundan y esta nieve hermosísima del Cotopaxi. Pero eso también empieza a desaparecer un poco, ¿no? Sí, este tema que mencionas, Carlos, es muy importante, ¿no? Los glaciares tropicales, ¿no?, son elementos del paisaje muy particulares, porque tienen justo un vínculo cultural, digamos, emocional, podríamos decir, hacia el habitante, ¿no?, de las ciudades andinas. Todos los días, bueno, ahora ya no, pero que conducía desde el trabajo hasta mi casa y viceversa, pasaba y veía el Cotopaxi, ¿no es cierto? Entonces era como una presencia, es una presencia constante ahí,
es un elemento del paisaje importante, y obviamente los glaciares tropicales son los elementos del paisaje más afectados por el cambio climático. En Colombia, pues ustedes saben, tienen ya varios glaciares que eran permanentes y han desaparecido. En Ecuador tenemos también algunos ejemplos. Perú, ¿no?, tiene la zona de glaciares tropicales más grande fuera de, digamos, bueno, de otros, de Himalayas y otros lugares, que también está muy afectada, ¿no? Está documentado, digamos, que la pérdida de masa glaciar es aceleradísima y además es un no lineal. O sea, mientras más se pierde, más rápido se sigue perdiendo. Debería ser, ¿no?, el primer sacudón, ¿no?, como habitantes de los Andes. Mira lo que estamos causando, digamos, a nivel global como especies humana. No estamos causando que estas cosas que parecían, digamos, ¿no?, como tú dices, nieve eterna, le decían, pero al final del día son glaciares permanentes, desaparezcan. Simplemente, entonces, estamos ya afectando elementos del paisaje de manera más visible, ¿no?, entre comillas. Pero creo que el problema es, como siempre creo yo, muchas veces los problemas más graves e importantes y difíciles de tratar son los que no se ven, o al menos no se sienten de una forma tan patente o evidente o visible, ¿no? Y para mí lo más importante, o una cosa bien importante tener en cuenta, tiene que ver con la afectación de estos procesos de cambio climático a las funciones de otros ecosistemas. Hemos hablado de los páramos, por ejemplo, ¿no?, o punas más al sur, estos ecosistemas, digamos, no arbolados sobre el bosque, que tienen esta importantísima función hídrica, etcétera. Ya hemos hablado un poco sobre los procesos de afectación por ganadería, por quemas, ¿no es cierto?, por agricultura, pero el cambio climático también, ¿no es cierto?, va a afectar la forma en la cual estos ecosistemas funcionan. Sobre todo ahí, la magia del páramo ocurre en su suelo. Es importantísimo porque es un regulador de agua. Tiene un montón de materia orgánica, pero son sistemas, ¿no es cierto?, muy lentos, es muy frío, ¿no? Entonces su metabolismo es muy lento. Entonces, cuando nosotros hacemos agricultura en páramo, básicamente es como la minería. Para mí es lo mismo, sino que en vez de sacar metal, estamos, ¿no es cierto?, sacando carbono del suelo, y ese suelo se queda ahí y se quedará ahí por miles de años, porque el metabolismo del páramo es tal que no se va a recuperar. Es distinto en ese sentido a lo que pasa, por ejemplo, en la llanura amazónica, en la Orinoquía, donde el metabolismo del ecosistema es tal que se puede recuperar si le dejamos, si lo ayudamos. Si afectamos el suelo del páramo, lo perdemos, digamos, perdemos de esas funciones tan importantes que tiene. No se diga minería, o sea, eso es algo que obviamente es el reemplazo, ¿no? Es la negación, si se quiere, de la funcionalidad de un páramo. Entonces, es importante esa afectación del cambio climático hacia esas funciones importantes no solo de los glaciares, que son, como te digo, tienen esa visibilidad, sino también de estos ecosistemas que están alrededor. El páramo es el productor del agua, no hay nada que hacer. Desafortunadamente, en el caso colombiano, pues tenemos un páramo maravilloso, pero desafortunadamente tiene oro por debajo. Y entonces la apuesta es el oro o el agua, ¿no? O la vida misma. Manuel, muchísimas gracias por habernos permitido entrar a tu país, que realmente es muy bonito, que vale la pena recorrer. Yo invito a todos nuestros escuchas, y ha sido una propuesta de este espacio, conocer nuestra América del Sur. Es un continente realmente muy hermoso, con una riqueza inconmensurable, que desafortunadamente pues no recorremos, no conocemos, y quizás por eso en muchos casos despreciamos. Preferimos irnos a otras latitudes antes de conocer lo nuestro, y creo que bien valdría la pena hacer estos recorridos. Pongámonos como tarea conocernos y recorrer los Andes. Los Andes no le piden favor a ninguna otro lugar en el mundo, son una maravilla por sí mismo. Recorramos esa riqueza y nos dará esperanza para el futuro y rutas a seguir. Entonces, muchas gracias, Carlos. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por la sintonía aquí en Uniminuto Radio, y los seguimos invitando a esta serie recorridos que estamos haciendo por los Andes. Será hasta pronto.